Buenos días, mi nombre es Marta García Navarro, actual doctoranda de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Bienvenidos a la ponencia en la que se va a exponer un estudio centrado en el diseño y la aplicación de un programa proactivo para la prevención de dificultades de aprendizaje de la lectura. Debido a la limitación del tiempo, durante la exposición se van a presentar los aspectos más relevantes como los objetivos y preguntas de investigación, información recogida en el procedimiento necesario para comprender el estudio, resultados obtenidos y principales conclusiones e implicaciones educativas en las que se han podido llegar. En cuanto al objetivo principal, podemos decir que fue diseñar y desarrollar un programa de enseñanza explícita, sistemática y contextualizada de conciencia fonológica para cada uno de los proyectos de trabajo de un centro educativo concreto de la ciudad de Salamanca, en este caso. Se debe tener en cuenta que esta investigación surge de la demanda interna de este propio centro educativo que realizó con el propósito de mejorar su plan de enseñanza de la lectura y mejorar así los niveles lectores que sus alumnos alcanzaban. En cuanto a las preguntas de investigación, a pesar de que son ya muchos los estudios que se han realizado en este campo, pero teniendo en cuenta la literatura analizada, el objetivo principal y el diseño del estudio, nos hemos planteado 3 preguntas de investigación a las que se ha tratado de dar respuesta mediante el análisis de los resultados obtenidos. Así, en primer lugar, nos preguntábamos si el programa diseñado e implementado contribuiría al desarrollo de la conciencia fonológica de los alumnos. Los hallazgos de las investigaciones realizadas en las últimas décadas nos permitieron predecir que la enseñanza temprana, explícita y sistemática de conciencia fonológica, como la que se ha desarrollado a través de este programa, contribuiría a mejorar los niveles de dicha habilidad y además mostraría la necesidad de desarrollar esta enseñanza de manera secuenciada. Por otro lado, gracias a la inclusión de las actividades en los proyectos de trabajo desarrollados en este centro, se puede prever que esta enseñanza va a ser, en este caso fue, más motivadora y significativa para los alumnos, ya que tiene en cuenta el componente motivacional implicado en todo proceso de aprendizaje. En segundo lugar, nos planteábamos si el desarrollo de la conciencia fonológica desde edades tempranas, a los 5 años en este caso, ya que el programa ha sido realizado en tercero de educación infantil, favorece los procesos de reconocimiento de palabras escritas. Y dado que el programa ha sido desarrollado junto a la enseñanza del conocimiento alfabético, se esperaba que mejorasen en conciencia fonológica, pero también en la adquisición de las reglas de conversión grafema-fonema y con ello en los procesos generales de reconocimiento de las palabras escritas. Por último, en cuanto a la tercera pregunta de investigación, nos planteábamos si la enseñanza temprana de conciencia fonológica, junto al conocimiento alfabético, ayudaba a prevenir posibles dificultades iniciales en el aprendizaje de la lectura. Y teniendo en cuenta las pautas del modelo de respuesta a la intervención, que este modelo propone para la prevención de estas dificultades, se esperaba que tras este periodo de intervención, que después a continuación se detalla, la mayoría de los alumnos que partían de puntuaciones bajas en cuanto a nivel lector y conciencia fonológica mejorasen en esta habilidad y en los procesos de reconocimiento de palabras escritas. Sin embargo, también se esperaba que otro pequeño grupo de alumnos mostrase cierta resistencia a la intervención y continuara en una situación de riesgo. En cuanto al procedimiento, se debe comenzar señalando que el diseño de este estudio ha sido cuasi experimental, ya que no ha habido una selección aleatoria de los grupos y participantes y además ha sido de carácter longitudinal con medidas pre-test post-test. Los instrumentos de evaluación empleados son de carácter cuantitativo, aunque en alguna de las evaluaciones se pudo contar con la evaluación cualitativa efectuada por las maestras sobre la percepción que tenían acerca del progreso de los alumnos. Así, para este estudio, los participantes fueron un total de 128 que se encontraban divididos en un grupo control, un grupo experimental, que llamamos grupo experimental 1, y otro grupo experimental que lo hemos llamado como grupo experimental 2.
Los instrumentos empleados en la fase de evaluación fueron la prueba de sílabas y fonemas de la batería PEALE para la evaluación de las habilidades fonológicas, IPE para la evaluación de los procesos de reconocimiento de palabras escritas, TECLE para evaluar el nivel lector y una rúbrica de evaluación para el seguimiento de los alumnos y las evaluaciones cualitativas efectuadas en las maestras. Como se puede observar en la presentación, sílabas y fonemas de la batería PEALE, IPE y TECLE pertenecen al grupo de investigación COMPLIDIS y se encuentran libres de acceso libre en su página web en el apartado de recursos por si fuese de su interés. Además, en la tabla 1 se recogen las diferentes fases de evaluación realizadas desde el curso pasado, es decir, desde el 2018. Es necesario señalar que la evaluación 5, la que estaba prevista para el mayo de 2020, no se pudo realizar debido a la situación que todos conocemos seguro, que es la actual pandemia ocasionada por la COVID-19. En cuanto a la fase de intervención, las fases se recogen en la tabla 2. Por un lado, el grupo experimental 1, durante el curso 2018-2019, pudo recibir una intervención intensiva durante un mes de mayo de aproximadamente 10 horas durante 19 sesiones. Esta intervención fue una aproximación a lo que al curso siguiente, en el 2019-2020, se quería realizar con el siguiente curso. Estaba prevista una intervención desde octubre hasta desde octubre hasta mayo, que por la situación del coronavirus se pudo desarrollar únicamente hasta marzo, recibiendo así unas 38 horas de intervención divididas en 51 sesiones. El programa que se ha diseñado y se ha desarrollado en esta fase está centrado en la enseñanza explícita, sistemática, secuenciada y contextualizada de conciencia fonológica, en concreto a nivel de fonema. Las actividades están secuenciadas según el orden de dificultad de la tarea, la unidad lingüística y la posición que ocupa dentro de la palabra, es decir, al inicio, al final o en el medio de la palabra. Y además esta enseñanza se ha desarrollado unida a las grafías que los alumnos iban adquiriendo según el propio método de enseñanza de lectura del centro educativo. Y como ya se adelantaba, las actividades se encuentran contextualizadas en los proyectos de trabajo y han sido diseñadas para realizarse de manera grupal y oral, aunque al final de las sesiones se planteará una tarea de lectura o escritura para afianzar progresivamente las reglas de correspondencia, grafema o fonema. En cuanto a los resultados, en lo referente a la primera pregunta de investigación, muestran que tras el desarrollo del programa, en el grupo experimental 2, sí se han dado diferencias estadísticamente significativas a favor del post-test, tanto en sílabas como en fonemas. Y en cuanto a las puntuaciones del grupo experimental 1 obtenidas durante el curso 2018-2019, tras un mes de intervención se observa cómo en fonemas sí se da una diferencia significativa, pero en sílabas no podemos afirmar que fue así. Además, la prueba aplicada para comprobar si las diferencias entre ambos grupos son o no son significativas muestran que para la prueba de sílabas sí se da una significatividad, pero para la prueba de fonemas, a pesar de que el grupo experimental 2 ha obtenido una puntuación directa mayor que el grupo experimental 1. Y con estos resultados podemos pensar que el programa desarrollado sí ha contribuido al desarrollo, a la mejora de la conciencia fonológica. Y en cuanto a la segunda parte de los resultados, debido a que la evaluación control realizada del grupo experimental 2 únicamente se pasaron las pruebas de sílabas y fonemas, esta evaluación se realizó en febrero durante el curso, a mitad del procedimiento, no se obtuvieron datos para la prueba de IPE. Por lo tanto, no se pueden establecer las comparaciones realizadas anteriormente. Aún así, se presentan los datos obtenidos para el grupo 1, en el que se muestra una diferencia significativa a favor del post-test, lo que lleva a pensar que el desarrollo de la conciencia fonológica sí repercute positivamente en los procesos de reconocimiento de palabras escritas.
y por lo tanto es posible esperar que el grupo experimental 2, que ha obtenido mayores puntuaciones en las pruebas de conciencia fonológica y su intervención iba a ser de mayor duración, pues hubiesen alcanzado mayores puntuaciones en la prueba de PIPE. Y para dar respuesta a la tercera pregunta de investigación, se identificaron en la evaluación pretest del grupo experimental 2 a los 14 alumnos que presentaban puntuaciones por debajo de la media de su grupo y que por tanto se consideraban grupo de riesgo. Tras la intervención se analizaran sus puntuaciones del post-test para comprobar si mejoraban y alcanzaban la media del grupo o si por lo contrario continuaban presentando puntuaciones bajas. Así, en esta diapositiva se presentan algunos ejemplos de alumnos que consiguen, tras la intervención, incluso superar la media de su grupo y esta mejoría cuantitativa corresponde además con las percepciones y las evaluaciones realizadas por las maestras. Sin embargo, tal y como también se pensaba en las preguntas de investigación, se esperaba que otro grupo de alumnos, por el contrario, continuasen alcanzando puntuaciones bajas y se encontrasen todavía por debajo de la media de su grupo de referencia. Es decir, que continuaban estando en situación de riesgo. Y además, al igual que con el anterior grupo que hemos presentado de alumnos que sí mejoran, las percepciones de las maestras y las evaluaciones de estas concuerdan con lo obtenido en las evaluaciones cuantitativas. Y ya para terminar, planteamos las conclusiones y podemos decir que tras analizar los resultados y teniendo en cuenta lo esperado para cada pregunta de investigación, se ha llegado a estas 5 conclusiones, las cuales concuerdan con lo esperado al inicio del estudio y planteado durante las preguntas y resultados hallados y conclusiones planteadas en las principales investigaciones. Así podemos afirmar que el programa diseñado e implementado ha contribuido a la mejora de los niveles de conciencia fonológica, la enseñanza y el desarrollo de la conciencia fonémica, y que esta es posible realizarla desde edades tempranas. Además, esta enseñanza se debe realizar de manera explícita, sistemática, secuenciada, contextualizada y vinculada al conocimiento alfabético, y que la mejora de las habilidades metafonológicas repercute positivamente en los procesos de reconocimiento de las palabras escritas y todo ello contribuye a la prevención de dificultades iniciales que se pueden dar durante el aprendizaje de la lectura. Y por último, planteamos estas 2 implicaciones educativas a las que se han llegado tras el estudio. Y por un lado, se considera oportuno integrar en el currículum de educación infantil la enseñanza de estas características de conciencia fonológica durante todos sus niveles, unida a la enseñanza de las reglas de correspondencia grafema-fonema. Y además se pretende realizar evaluaciones de control y seguimiento durante toda esta etapa para anticipar la detección temprana de alumnos con posible riesgo de presentar dificultades iniciales en el aprendizaje de la lectura. Y sin más, muchas gracias por su atención. Les dejo el contacto del correo electrónico por si quisieran hacer alguna pregunta o ponerse en contacto conmigo. Así que muchas gracias y espero que sigan disfrutando del